Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 12 de octubre del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Eh, bueno, he puesto la actividad para el laboratorio para esta semana. No sé si lograron verlo. Lo que se consignó está en la plataforma. Le mandé un correo Sí, electrónico licenciado. y ahí se los puse lo que necesito yo que deben de ponerse, ¿verdad? Todo lo que consignen, ¿verdad? Son 5 casos en los cuales hay unas preguntas puntuales. Les reitero, por favor, ¿verdad? Que todos participen, se me consignen lo que cada persona trabajan y, ¿verdad? El grupo de manera de conclusión, pues contéstenlo de manera grupal y la conclusión que llegaron, ¿verdad? A especificar que realmente era la respuesta, ¿verdad? Entonces, eso ante todo, ¿sí? Eso es lo que quiero. Ahí las indicaciones, tanto en el trabajo como en la plataforma Moodle, se los puse, ¿verdad? Como lo que quiero. Espero que lo comprendan, ¿verdad? Cualquier duda, específicamente está en la plataforma Teams, también la Moodle o aula virtual de la universidad, y ahí me pueden hacer las preguntas a más tardar el viernes. Les recuerdo que esto de las plataformas, hay veces el problema de esto es que los mensajes caen tardados, y eso es el problema, que hay veces no se pueden ver, ¿verdad? Entonces, por eso es que les pido así, ¿verdad? Porque para darles una respuesta tal cual ustedes lo quieren, ¿verdad? La entrega del trabajo es este domingo. Si también hay algún problema por los integrantes del grupo, de los 10 grupos de los 10 grupos, pues háganmelo saber más tardar el día viernes para ver qué solución se le puede hacer, ¿verdad? Sobre todo esto de lo que ha pasado del huracán Julia, ¿verdad? Que ha afectado a algunas personas, ¿verdad? Eso ante todo. Sí, se comprende. Se comprende. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciado. Ok, ok. La otra cuestión es para las alumnas. No sé si están, en este caso sería Jocelyn Andrea Aguilar y Evelyn Andrés Godoy. Jocelyn y Andrea, no sé si lograron ver la nota que ya se les consignó, ¿verdad? Subí a la plataforma cuando me habilitaron de parte de la universidad. ¿Sí? Jocelyn y Evelyn. Bueno, entiendo que ya saben de esto, ¿verdad? Porque yo aquí les estoy diciendo porque les mandé este mensaje y todo, ¿verdad? Ya están. No quiero que para que, ¿verdad? No tengan una respuesta oportuna de mi parte, ¿verdad? Pero les estoy diciendo acá que ya están las notas, hasta se los puse, ¿verdad? Para que tuvieran esto, de la nota del segundo parcial. Este tercer parcial, ¿verdad? Va a venir lo de las medidas cautelares y es para también lo que terminó también del poder de la postulación. El próximo miércoles 19 viene el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera consigno el examen para realizarse, ¿verdad? Próximo miércoles, para que tomen nota ustedes que ese es el tercer examen, ¿verdad? El laboratorio tercero también es para este domingo, próximo domingo 16, para la entrega. Vuelvo, insisto, las indicaciones están tanto en el laboratorio como en la plataforma, ¿verdad? Y se les ha consignado y están de manera con claridad lo que se les pide. Lo que intento yo que todos estén participando, que den una respuesta acorde a lo que hemos visto en las clases y sobre todo lo de las medidas cautelares, ¿sí? Bueno, la última clase habíamos hablado sobre las medidas cautelares, sobre el concepto propio de las medidas cautelares, ¿verdad? Las perspectivas que trata la doctrina procesalista, cuando la llama que es como una acción cautelar, como un proceso cautelar y como un acto de aseguramiento, ¿verdad? El objeto que se establece con las medidas cautelares, ¿verdad? Y a la vez nos quedamos con las características de las medidas cautelares.
No sé si hay preguntas con respecto a esto, si no paso a lo concerniente a las características, a explicarlo. Esto viene en el laboratorio. Ya es parte de lo que ustedes tienen que contestar. Por eso pónganle atención la clase anterior y esta clase que es con respecto a las medidas cautelares, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, ustedes me dicen e inicio con la clase. Los escucho. ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, licenciada. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, decirles que las características de la medida cautelar tal como les aparece acá en la diapositiva, ¿verdad? Una de ellas, o digamos, el tópico de las características de las medidas cautelares es traer a coalición para los efectos de una mejor ilustración, como lo he puesto yo en la diapositiva, ¿verdad? Se establecen acá, ¿verdad? Que dentro de las medidas cautelares pueden ser provisionales, accesorias, ¿verdad? Como características, ¿verdad? La celeridad, la flexibilidad, la variabilidad, la discrecionalidad y la recurribilidad, ¿verdad? Vamos a empezar sobre la provisionalidad. Cuando hablamos de la provisionalidad, consiste en que el tiempo de adopción de la medida está condicionada a la duración del proceso principal o en su defecto al tiempo que el juez disponga, juez o jueza, ¿verdad?, de familia disponga. Y una vez pronunciada la sentencia estimatoria, cuando hablamos de sentencia estimatoria es que ya se resuelve por medio de sentencia definitiva y con mayor razón si durante el proceso desaparecen las circunstancias que la motivaron, ¿verdad?, deben cesar sus efectos de restricción temporal. Por eso se llama que es como característica provisionalidad, ¿verdad? Es decir, pues, que la medida solo puede durar mientras subsista el peligro y se pone en resguardo el riesgo invocado y que se trata de impedir, ¿verdad? Eso es la provisionalidad, ¿verdad? Cuando hablamos la accesoriedad, tiene el carácter porque nacen del servicio de un proceso principal, existiendo obviamente una dependencia directa con un proceso futuro o existente, además de ser efectiva la eventual sentencia estimatoria. Además, ¿verdad? Son accesorias porque al tratarse del proceso principal debe de aparecer incluso las medidas cautelares adheridas a un proceso principal, ¿verdad? A un proceso que se está tramitando, ¿sí? Ahora bien, la celeridad, por su misma finalidad, digamos, pues sus trámites son escasos y con términos procesales muy breves, puesto que se trata de asegurar la resolución judicial definitiva en el menor tiempo posible, ¿verdad? Antes y durante el proceso, o sea, antes de la tramitación del proceso o durante la tramitación del proceso, porque vamos a ver, ¿verdad?, que las medidas cautelares también pueden dictarse, ¿verdad?, como acto previo a iniciarse la demanda y en esto pues obviamente la ley establece a partir del 75 la ley procesal de familia para un plazo de 10 días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se promueva la demanda. También la flexibilidad, cuando hablamos de la flexibilidad, una vez adoptada la medida cautelar en general, puede modificarse, es decir, sustituirse por otra distinta, ¿va? Y hasta suprimirse totalmente al desaparecer las circunstancias que originaron su adopción. Por eso es que son flexibles. En el caso de la variabilidad, ¿verdad?, en este caso podemos decir que las medidas cautelares no son inmutables, no producen cosa juzgada, ni formal ni material, y por tanto pueden ser modificadas o suspendidas cuando cambien las condiciones que la originaron, es decir, por el peligro que se fueron dictadas, por las circunstancias que estaban en ese momento, ¿verdad? Pueden incluso ser cambiadas, ¿verdad? También, aparte de la variabilidad, es la mutabilidad, es decir, que esas mismas pueden ser cambiadas. Ahora bien, la discrecionalidad significa que dentro de los poderes del juez o jueza de familia, esta puede, de conferirse actitud y libertad en los límites de las cautelas.
Esta, digamos, característica puede estar desarrollada o concedida como facultad de acuerdo al ordenamiento jurídico positivo, es decir, en el derecho de familia, ¿verdad? Por el interés social reconocido en este, ¿verdad? Por eso es que se llama la discrecionalidad, ¿verdad? Ahora bien, la recurribilidad, cuando hablamos de esta recurribilidad como característica, está íntimamente relacionada con la inmutabilidad y provisionalidad, ¿cómo se dice? Provisoriedad, pues, de las cautelas, en la cual consiste en que la resolución que ordena una medida es impugnable, normalmente por medio de los recursos de revocatoria y apelación, todo con el objeto de mantener equilibrio del proceso, ¿verdad? Esto de que admiten recurso alguno, pues lo establece también tanto cuando habla de los recursos, del recurso de revocatorio, el artículo 150 de la Ley Procesal de Familia, como el recurso de apelación, habla del artículo 156 siempre de la Ley Procesal de Familia, y las que establece como catálogo el 153 siempre de la Ley Procesal de Familia, pero en esos casos el conocimiento es inmediato, es decir, no se va acumulando. Esto de acumulación o de conocimiento inmediato lo vamos a ver cuando hablemos de los recursos, pero hoy por hoy solo les puedo decir por esta característica de la recurribilidad, ¿verdad? Que están íntimamente relacionadas con la inmutabilidad y provisoriedad, ¿verdad? De las cautelas, y que incluso pues va dirigida a los recursos o a los medios de impugnación que la ley franquea para que las partes puedan impugnar las decisiones dictadas por el juez o jueza de familia, ¿sí? Entonces, aquí donde ustedes ven, ¿verdad? Las medidas cautelares, ¿verdad? La primera, la provisionalidad, la accesoriedad, la celeridad, la flexibilidad, la variabilidad, la discrecionalidad y la recurribilidad, ¿sí? Vimos ya 7 características sobre estas medidas cautelares que se deben de determinar a partir de el dictado de las mismas, ¿verdad? Ahora bien, la clasificación de las medidas cautelares, eh, podemos decir que atendiendo a la tipificación o falta de esta de la ley, ¿verdad? Pueden ser medidas cautelares nominadas y medidas cautelares innominadas. Cuando la ley habla de las medidas cautelares nominadas, se refiere a la existencia de normas que en forma clara y precisa regula la existencia y trámites de las medidas cautelares, ¿verdad? Estas son las que establecen los artículos 120, ¿se acuerda que hablamos la clase anterior? Artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? ¿Para cuándo? Para casos de divorcio, ¿verdad? O etcétera, pues, pero que el común es el divorcio, donde se piden estas medidas cautelares y ahí están las medidas cautelares nominadas. También se establecen las medidas cautelares innominadas. Cuando hablamos de las medidas cautelares innominadas se refiere al caso en que el legislador no ha dispuesto en forma clara y precisa la existencia de los instrumentos a los cuales les da el carácter de medidas cautelares. Por ejemplo, si en el lugar de habitación de la persona a quien se le confía el cuidado personal de una niña, niño o adolescente, también existe un negocio cuyos servicios son exclusivos para mayores de edad, como por ejemplo la cervecería. La contraparte puede pedir como medida cautelar la separación de ellos, es decir, el hogar con el negocio con que ejerce la persona, ¿verdad? Quien es el progenitor y que también ejerce el cuidado de este niño, niña o adolescente. Aunque esta medida no esté consignada en la ley, porque la ley no establece esa forma, ¿va? Y eso pues obviamente puede dar beneficio al sujeto último, que en este caso sería una niña, niño o adolescente, ¿sí? Para que me comprendan cuando hablamos de lo innominada, es decir, cuando hablamos de las nominadas, vuelvo y repito, son las que se establecen en la ley. Cuando hablamos de las innominadas son medidas cautelares que a pesar de que se pueden tomar por jurisprudencia, por otro tipo de incidencias que pueden haber, ¿verdad? Y que sean necesarias y que el juez pues venga y diga, ah, bueno, voy a innovar. Yo recuerdo para este caso también otro ejemplo para abonar, eh, cuando hablaban de las
del caso de la declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutor. Recuerdo que en uno de esos aspectos, porque también ese cargo de tutor también puede ser resarcido de acuerdo a quien lo ejerce, ¿verdad? Entonces el punto era que se estaban gastando todo el dinero que tenía el pupilo a raíz de su enfermedad, que era un derrame cerebral, ¿verdad? Y era complicada su situación. Sin embargo, la persona que ejercía el cuidado de él era su hermana, ¿no? Y que había sido nominada como tutora de él mismo, ¿verdad? En virtud de que él había enviudado, aparte de eso, sus hijos no tenía hijos, y a partir de eso, pues con la única persona que estaba cercana era con su hermana. Entonces, el punto que los demás familiares, en este caso, demás hermanos, empezaban a decir que su hermana estaba despotricando el dinero de quien ella ejercía la tutela, que era un médico. El punto está que la jueza, ¿verdad?, en virtud de eso, decretó la medida cautelar de congelamiento de las cuentas bancarias que tenía el señor, que era, como les repito, era una persona médico en su tiempo, una buena persona, una persona que había hecho su caudal, ¿verdad?, y que tenía mucho dinero en sus cuentas y que a raíz de eso se estaba terminando. Entonces se hizo esto, ¿verdad? Se solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de dicho señor, pero esa medida no está establecida ante la ley. Entonces aquí en este caso, pues, pongo como ejemplo, pues, la medida cautelar innominada, ¿sí? También puedo decir con respecto a cuando estamos hablando, atendiendo el objeto sobre el cual recae, la medida cautelar también puede establecerse ¿verdad? Con respecto a las medidas cautelares patrimoniales y las medidas cautelares personales. Cuando hablo de las patrimoniales, son aquellas que se decretan con el objeto de que surtan efectos dentro de la esfera jurídica patrimonial del destinatario, es decir, dentro del conjunto de derechos y obligaciones garantizadas provisionalmente y que el resultado afectivo del proceso puedan garantizarse, ¿verdad? También en el caso de las medidas cautelares personales son aquellas que imponen una conducta específica, ¿sí?, a observar y surtiendo efectos personales con el objeto incluso de evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación de los miembros de la familia, sean físicos, psicológicos o sexuales, obligando al destinatario de la medida a realizar una acción o una abstención en beneficio de la familia, ¿sí? Entonces, estas son atendiendo el objeto sobre el cual recaen, ¿verdad? La medida cautelar patrimonial y la medida cautelar personal, ¿verdad? Entonces, estas son las del 124 y 130 de la ley procesal de familia, ¿sí? Ahora bien, los presupuestos procesales para el dictado de las medidas cautelares, podemos decir, ¿verdad?, que como es obvio y sabido, ¿verdad?, por todos, las medidas cautelares no son decretadas de manera caprichosa por los juzgadores, perdón. Es decir, porque solamente ellos quisieran hacerlo, sino por su adopción requiere determinados requisitos o propuestas a saber. ¿Cuáles son esos requisitos o propuestas a saber que pueden determinar para el dictado de esa medida cautelar? Una es la apariencia de buen derecho o fomis boni juris, ¿verdad?, que lo establece la doctrina. En este caso, ¿verdad?, resulta incluso, sí, ¿verdad? ¿Logran ver la diapositiva? ¿Logran ver la Se ve, diapositiva? Ok. sí se ve. Gracias, muy amable. Bueno, en este caso de la apariencia de buen derecho, resulta incluso indispensable para la adopción de la medida cautelar acreditar la apariencia del buen derecho. La justificación inicial del derecho reclamado con la presentación principal. Es decir, si bien en ello no se justifica por sí solo su adopción, ya que el régimen actual de la institución cautelar de los términos en que, digamos, se han concedido y regulado, no tiene como objeto la tutela provisional o sumaria del derecho aparente, ¿verdad? Asegura en este caso la efectividad de la sentencia futura. Por ello,
y por muy claro que resulte el juicio a favor del derecho reclamado, no basta para adoptar la medida pertinente y siendo preciso también la justificación del peligro en la demora. Es decir, por ejemplo, en los alimentos, la apariencia de buen derecho, ¿en qué sentido? ¿Cómo es que determina a la persona que solicita alimento? En este caso, hijo, hija, cónyuge, con su partida de nacimiento o en todo caso, partida de nacimiento, de partida de matrimonio, ¿verdad? Si es el cónyuge que solicita alimento. Entonces aquí está la apariencia de buen derecho, es decir, ¿verdad? El título que acredita para solicitar alimentos, ¿sí? Entonces, eso es cuando me estoy refiriendo a la apariencia de buen derecho. Cuando se habla del peligro en la demora o peligro por la mora procesal. Hola. ¿Hay preguntas para esto? No sé quién habilitó el micrófono en ese momento. ¿Hay preguntas en este momento? ¿Me escuchan? Sí, Sí se se escucha. escucha. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Si no, sigo. Por lo menos uno, dígame, si no hay preguntas. ¿Se No, va comprendiendo lo que licenciado. digo? ¿Se va comprendiendo Por lo mi que parte, digo? Sí, todo claro. Ok, bueno. En el caso del peligro, el periculum in mora o peligro por la mora procesal, como se puede traducir esto, es el latín, ¿verdad? Esto significa que debe alegarse el temor de un daño jurídico posible, inmediato o inminente, ¿verdad? O que evita notorios perjuicios que un demandado de mala fe puede causar. Esto pues con consecuencias directas en el proceso principal. Este riesgo denominado en la doctrina el periculum in mora queda plasmado en la frase cuando existe riesgo manifiesto de que quede ilusorio la ejecución del fallo, ¿sí? Cuando estamos hablando del caso de alimentos, en la apariencia de buen derecho, como les decía, el título que lo acredita, la partida de nacimiento o partida de matrimonio, la que acredita para exigencia de alimento y obviamente cuando se presume que son niñas, niños o adolescentes, la necesidad se presume. Sin embargo, pues obviamente el hecho de el dictado de una medida cautelar, en este caso una cuota alimenticia provisional, obviamente es necesaria porque el niño o niña o adolescente necesita comer, ¿verdad? Y come diario. Entonces, el que el progenitor o alimentante no la dé, ¿verdad? Puede el riesgo que puede resultar en este caso, pues, ¿verdad? Que trate la manera de evitar todas circunstancias, ¿para qué? Para la entrega de la cuota alimenticia y en todo caso, ¿verdad? Para que pueda alimentar a su hijo. Entonces aquí estaríamos hablando del peligro en la demora, ¿verdad? También podemos hablar sobre la sospecha del deudor, ¿verdad? O suspectio debitoris que se establece, ¿verdad? Cuando hablamos de este caso de la sospecha del deudor, es un requisito de las cautelas o de las medidas cautelares el hecho de que las personas que ha de soportarlas dan la impresión de que se les sustraerán el cumplimiento de la sentencia. ¿Verdad? Es decir, consiste en la realización de actos positivos por parte del deudor tendientes a realizar un fraude contra sus acreedores en bienes de propiedad, ¿verdad? Es decir, para que se puede, pues, determinar, ¿verdad? O soportarla, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Para el dictado de las mismas, ¿sí? Por eso es que se llama sospecha del deudor. Ahora, en el caso del peligro de daño personal, este surge a través de la demora en la tramitación del proceso. ¿Para qué? Para preservar la integridad física de una o varias personas, en donde se estuviese protegiendo de forma anticipada un posible daño, sea físico, psicológico, moral. Sobre este peligro del daño personal recaen las medidas cautelares, las medidas de protección, sobre todo medidas que se están establecidas, como por ejemplo las nominadas que establece el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿sí? El artículo 9, siempre de la, 57 de la ley, que también en el caso para mujeres, ¿verdad? Y también la que establece el artículo, en este caso, 124 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Son aspectos
sobre todo el peligro del daño personal que se puedan haber. Imaginémonos que sean una pareja o una familia donde se estén agrediendo de manera física y es necesario el dictado de las medidas de protección para establecerse, ¿sí? Entonces, por ende, aquí, ¿verdad? Como les había dicho antes, ¿verdad? En este caso, los presupuestos serían la apariencia de buen derecho, Fomi Boni Juris, el peligro de la demora, que aunque en la práctica solamente estas dos se toman, sin embargo, para el caso de, son personales, como por ejemplo la sospecha del deudor y el peligro del daño personal, ¿sí? Eso como presupuestos. Los elementos de las medidas cautelares, podemos decirlos, que estas pueden ser, ¿verdad? Temporal, personal y espacial, ¿sí? Cuando hablamos el elemento temporal, este elemento se refiere a la vigencia o existencia jurídica aplicada a la medida cautelar, ¿verdad? Es decir, que consiste que en el tiempo de la vida jurídica de esta, desde la que la autoridad la dicta hasta que cesan sus efectos, ¿verdad? No es permanente en el tiempo, pues, no es para toda la vida, sino que el juzgador la puede modificar y por eso se le dice temporal. En nuestra legislación se dispone que el tiempo de duración de las medidas cautelares de tipo personal será fijado por el juez o jueza de familia en la resolución que la decrete, y esto lo establecen los artículos 76 y 77 de la Ley Procesal de Familia. En cuanto a las de tipo patrimonial, incluso, pues tienen vigencia hasta la sentencia definitiva y excepcionalmente hasta la ejecución de la misma. Cuando hablo de la sentencia definitiva es que cuando ya se ha resuelto por parte del juez de primera instancia la petición de la parte actora y contestación de la parte demandada, y que también pueden llegar hasta la fase de ejecución. Bueno, eso es en el caso del elemento de la medida cautelar, elemento temporal, ¿verdad? El elemento personal, podemos decir que toda medida cautelar, como instrumento jurídico que es, ¿verdad?, está caracterizado por la bilateralidad del derecho. Por lo tanto, existe un sujeto activo quien solicita que se aplique la norma jurídica. ¿A efecto de qué? De que se asegure anticipadamente los posibles efectos positivos de la sentencia, y un sujeto pasivo llamado formalmente destinatario de las medidas cautelares, que es el individuo sobre quien recae algún aspecto de su esfera jurídica, ¿sí? Es el elemento personal. Cuando hablo del elemento espacial, la actividad de la medida cautelar debe realizarse en la sede del órgano jurisdiccional que ha de conocer el proceso cautelar, pero a su vez, ¿verdad?, algunas cautelas o medidas cautelares, por su carácter material, ¿verdad?, deben realizarse en el lugar donde se encuentran los bienes o las personas, ¿verdad? Por eso es el elemento espacial, ¿verdad? Ahora bien, los principios rectores de las medidas cautelares, podemos decir, aparte de estas, ¿verdad?, que se fundamenta en una acción autónoma que otorga la ley. Asimismo, que se dictan siempre con el carácter provisional y están sujetas a lo que se resuelva en la sentencia, ¿sí? Cuando nos referimos a la medida cautelar, se fundamenta en una acción autónoma que otorga la ley y que es independientemente de la existencia del derecho subjetivo, ¿va?, que tiende a proteger la medida cautelar que se dicta. También que se dictan siempre con el carácter provisional y estas están sujetas, ¿verdad?, a lo que resuelve la sentencia definitiva y que se pronuncia en el juicio donde aquellas se llevan a cabo, ¿verdad? También que puedan promoverse antes de que se inicie el juicio, que es que se haga valer el derecho subjetivo que tienden a proteger la medida o durante la tramitación del mismo. Es decir, como les dije antes, la medida cautelar puede ser promovida previo a la interposición de la demanda, y eso es lo que establece el artículo 75, que son 10 días. ¿Para qué? Para presentarse la demanda, ¿verdad? Y obviamente es previo a la presentación de la misma, que se presentan, que se solicita, perdón, la medida cautelar, ¿verdad? Por eso es que se dice, ¿verdad?, que pueden promoverse antes de que se inicie el juicio, que se haga valer el derecho subjetivo que tiene a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo, ¿verdad? En ese sentido se puede hacer, ¿verdad?, para que se tome en cuenta, ¿verdad?
establecer, ¿va? También para que se aplique a las personas que pretenden obtenerlo y que debe probar la necesidad de la medida y el derecho que se le conceda. Además, incluso, ¿verdad?, de garantizar el pago de los daños y perjuicios que para el caso en que se declaren improcedente, ¿va? En este caso podríamos decir, pues, cuando implica en la, digamos, en el resarcir, ¿verdad? Porque si se solicitaron unas medidas cautelares y lejos de poder beneficiar a la persona que la solicita, perjudicó a la persona que iba dirigida, ¿verdad? Como por ejemplo, en las cuotas alimenticias provisionales se dice, ¿verdad?, que cuando realmente hay una situación incluso de perjudicar a la persona, pues pueden devolver incluso el dinero que ya se pagó por adelantado de parte del progenitor, ¿verdad? Eso obviamente había que analizar si hay dolo de parte de la persona para realizarse, ¿verdad? Pero en este caso, pues eso es lo que se pretende probar en la necesidad de la medida y el derecho que se le conceda. ¿Para qué? Para garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso en que se declare improcedente, ¿sí? También se otorgan sin perjuicio a terceros, ¿verdad? Cuando estamos hablando de perjuicio a terceros, se dictan las medidas cautelares sin que en todo caso pueda perjudicar a un tercero que se le notifique, ¿verdad? Una vez ya ejecutada la medida cautelar, entonces ya ahí puede notificársele a la persona y obviamente aquí la persona tiene habilitado el recurso, ¿verdad?, para poderla plantear siempre y cuando se haya dictado de manera incorrecta. ¿Por qué? Por el juzgador. ¿Verdad? Entonces, esos son como los elementos que podemos ver de las medidas cautelares, ¿verdad? Como les había dicho antes, ¿verdad? Sobre incluso la temporalidad, los presupuestos presupuestos procesales, perdón, como había hablado, ¿verdad? De que estos presupuestos de procesabilidad que se exigen para decretar de las medidas cautelares, ¿verdad? Estos también tienden de alguna manera, ¿verdad?, a indicar sobre todo en lo referente a las medidas cautelares de tipo personal o medidas de protección, ¿verdad? O medidas, perdón, de protección que fundamenten la constitución del perículo indamnio o perículo daño a las personas, ¿verdad? Y que obviamente también aquí, en este caso, pues obviamente que a pesar del el dictado de la medida, la necesidad, ¿verdad? En todo caso, que pudiesen generar perjuicio a terceros, ¿verdad? Como les decía antes, no es necesario, ¿verdad?, el que se pueda perjudicar o que se hagan, en todo caso, pues sin previo aviso o notificación a las partes, ¿verdad? Esto para determinarlo. Se logra entender por todo esto lo que estoy hablando, ¿verdad? Debo decirle que por regla general no sucede al solicitar, en este caso, ¿verdad?, medidas de protección, medidas cautelares de tipo personal, las circunstancias especiales que rodean los hechos y que dan origen a una solicitud. ¿De qué? De medidas cautelares. Sin embargo, a menudo se exige, por ejemplo, para confiar provisionalmente el cuidado de los hijos, la certificación de partida de nacimiento con la que acredita incluso la calidad de hijo, ¿verdad? Porque recordemos que para el cuidado personal, incluso para el pedido de ella, tiene que demostrar también con la apariencia de buen derecho, ¿verdad? La demostración de que es hijo de X persona, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para pedirla que obviamente esté bajo el cuidado de sus progenitores, ¿verdad? O una persona que pueda ejercer de manera provisional el cuidado de los hijos, ¿verdad? Para establecerlo. Debo decir que las medidas cautelares pueden haber de carácter patrimonial y personal en la Ley Procesal de Familia también, como se los había explicado antes. Cuando hablo de los tipos, ¿verdad?, de patrimonial, ¿verdad?, es cuando establece el artículo 124 de la Ley Procesal de Familia, y cuando hablo del carácter personal es el artículo 130 siempre de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, en este caso
En el patrimonial podemos poner ejemplos varios, pero también existe la anotación preventiva de la demanda. Esta anotación preventiva de la demanda, podemos decir que consiste en la marginación que hace el funcionario de registros de instrumentos públicos en el folio respectivo, es decir, en los registros, en el caso del CNR, registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿verdad? O en todo caso de registro de vehículo automotor. Esto con la orden del juez que comunica a través de oficio de la existencia de un proceso, con el cual queda incluso vinculado el bien sobre el cual recae dicha medida cautelar, pues con el objeto de asegurar las resultas del proceso. Eso se ve en el caso de la anotación preventiva de la demanda como medida cautelar de carácter patrimonial. Ahora bien, cabe hacer mención que solo es posible hacer su ejecución por el sistema de anotación, ¿verdad? Por lo cual es necesario analizar incluso pues que existan en un registro público, es decir, que se demuestre que en realidad existe eso. Para hablar de la anotación preventiva de la demanda es necesario incluso que existan registros públicos donde se pueda anotar y donde el público pueda consultarlos. En nuestro medio tenemos el Centro Nacional de Registro o CNR, y el cual es que se encarga en todo caso, ¿verdad?, de llevar los folios reales de la propiedad inmobiliaria. Los registros incluso forman parte de la complejidad organizada del tráfico, ¿verdad?, jurídico, asumiendo un cometido de publicidad o de diversos niveles. Y esto pues de acuerdo a las situaciones jurídicas publicadas. Estos organismos que conforman dicha institución dan incluso constancias de las situaciones jurídicas en que se puedan encontrar las personas o en todo caso los bienes de que éstas son titulares, y esto implica que acogen en su interior muchas situaciones referidas a la vida de un mismo derecho y sus visimilitudes de lo largo de la misma, ¿verdad? En ocasiones la inscripción registral es presupuesto incluso de la misma existencia del derecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para informar a los interesados acerca de las circunstancias personales de los bienes y negocios que existen, ¿verdad? Para esto, obviamente, el juez o jueza de familia dirige un oficio al registrador. Esto pues para que el registro haga la anotación preventiva de la demanda. Incluso pues el juez debe ordenar que se libre oficio a la entidad correspondiente que lleva el registro del bien, que va incluso pues a soportar la medida. Librado el oficio, el registrador correspondiente registrará el oficio librado por el juez al registro cuando se trata de inmuebles, ¿verdad? Observando incluso, ¿verdad?, los requisitos como son la naturaleza del inmueble, la ubicación, la extensión superficial, los linderos, el nombre, el número de matrícula de inmobiliaria, en donde el registro, ¿verdad?, donde está registrado el inmueble. Si bien es cierto, es el CNR, pero están divididos en cada registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿verdad? En este caso, de inmuebles a favor de X personas naturales o jurídicas. Generalmente es por el integrante de la familia que es dueño, ¿verdad? En materia de familia existe una disposición jurídica que se refiere a la cancelación de la anotación preventiva de la demanda, la cual incluso es unitaria y uniforme a los demás casos en que se haya decretado la anotación preventiva de la demanda. El artículo 267, si ustedes le dan lectura a ese, 267 del Código de Familia, establece que el juez ordenará de oficio la cancelación de la anotación preventiva de la demanda cuando se absolviera el demandado o se le presenta al mismo, o sea, al juez o jueza de familia, por el alimentante, garantía suficiente que cubra la pensión alimenticia. Aunque la ley habla de pensión alimenticia, debemos de entender que la cuota alimenticia fijada por la resolución judicial y por todo el tiempo que faltara para que el niño, niña o adolescente alimentario llegue a su mayoría de edad o por un periodo que no inferior a 5 años. ¿Verdad? También procede dicha cancelación cuando se consignará la cantidad de dinero suficiente para el pago de alimentos, por los mismos periodos a que se refiere incluso, ¿verdad?, el mismo artículo, ¿verdad?, es 267 del Código de Familia, ¿verdad? Eso para ver en el caso, pues, de la anotación preventiva de la demanda, ¿verdad? También podemos ver en el caso del secuestro, ¿verdad?, que
el secuestro preventivo de bienes que establece el artículo 2006 del Código Civil, que da una definición de lo que es el secuestro. Incluso este artículo menciona que es el secuestro preventivo de bienes, es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirlo al que tenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. En materia de familia, por norma expresa, opera en procesos de disolución de regímenes patrimoniales de comunidad diferida, al establecer en el mismo artículo 131 de la Ley Procesal de Familia, el inciso segundo, que el demandante podrá solicitar como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda y el secuestro preventivo sobre bienes que pueden ser objetos gananciales y de las comunes que estuvieran en cabeza de la otra parte, ¿verdad? En este caso se respetan los derechos de terceros, ¿verdad?, que pudiesen haber. Esto pues no impide que el interesado pueda solicitar el secuestro en los casos de, por ejemplo, solicitudes de pensión compensatoria, como lo establece el artículo 113 del Código de Familia, también en el caso de pensión alimenticia especial, que establece el artículo 107 del Código de Familia, nulidad de matrimonio, que establece el 101 del Código de Familia, la declaratoria de unión no matrimonial, que establece también el artículo 118 del Código de Familia, alimentos, que determina el artículo 247, y las tutelas que determina el artículo 279 del Código de Familia. Sí, aquí habla específicamente sobre este tipo de medida cautelar patrimonial, que es del secuestro de preventivo de bienes, ¿sí? Ahora bien, alimentos provisionales. Cuando hablamos de alimentos provisionales, permítanme, quiero ver. Aquí, vamos, secuestro. Alimentos provisionales. Cuando hablamos de alimentos provisionales, ¿verdad? La obligación de alimentos es el deber que tiene incluso, pues, digamos, los autores hablan no de cuota alimenticia, no de pensión alimenticia, sino que hablan de obligación de alimentos. Y para ellos incluso, ¿verdad?, que es igual, ¿verdad?, cuota alimenticia o alimentos provisionales como nosotros lo tenemos en nuestra ley, pero para ellos mencionan que es el deber que tiene un sujeto llamado deudor alimentario de proveer a otro llamado acreedor alimentista, de acuerdo a la capacidad incluso del alimentante, ¿verdad?, y la necesidad del alimentario, ¿en qué? En dinero o en especie. Y esto pues lo que pudiese solicitar. En el caso de, bueno, esto en esa misma línea va Sara Montero. En el caso de Soma Rivas, habla también que en estos casos de alimentos provisionales, el derecho que tiene una persona a exigir alimentos de otra es con lo cual generalmente se encuentra ligada por el parentesco y tiene un sólido fundamento en la equidad, ¿verdad?, en el derecho natural. Y de esta manera el legislador, al establecerlo en la ley, no hace incluso sino reconocer un derecho más fuerte que en ella misma y darle importancia y relieve, ¿verdad? Es decir, el artículo 247 del Código de Familia establece que son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades del sustento, habitación, vestido, conservación, salud y educación del alimentario, que esto va en consonancia con el artículo 20 de la Lepina, ¿sí?, donde establece toda pues la necesidad del alimento, ¿verdad? Entonces, esto pues para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? La génesis del derecho a percibir alimentos no es exclusivo del parentesco. Esto pues debido a que son considerados como una sola persona, ya que el artículo 248, ¿verdad?, ordinal primero del Código de Familia, ha determinado el primer orden a los cónyuges como sujetos, ¿verdad?, de la obligación alimenticia, y la doctrina afirma que en estas no existe parentesco debido a que son consideradas como una sola persona. Es decir, entre el cónyuge, recordemos que para poder contraer matrimonio es que no tengan parentesco, ¿verdad? Entonces, por ende, pero la ley también le admite en este caso, pues, alimentos, ¿verdad?, a pesar que no sean parientes, pero obviamente demuestra en este caso, que es el cónyuge. La génesis de la obligación
alimenticia debe encontrarse incluso en otros aspectos, no únicamente en el parentesco, sino también, ¿verdad?, en vinculaciones del derecho producto del afecto, del amor y la cooperación como el matrimonio, ¿verdad? Y es por ello que se coincide, ¿verdad?, con la definición, ¿verdad?, incluso pues por Sara Montero, ¿verdad?, cuando menciona la obligación alimenticia que debe establecerse, ¿verdad?, por parte del alimentante al alimentario, ¿verdad? Esa necesidad que puede ser, ¿verdad? Las medidas cautelares de tipo patrimonial debemos decir que es que el necesitado, ¿va?, solicita al juez con el objeto que se fijen provisionalmente los alimentos, ya sea en dinero o en especie. ¿Por qué? Por existir un proceso y cuya meta es la fijación definitiva de estos, ¿verdad? Normalmente, la reclamación de la obligación alimenticia se establece dentro de un proceso, dentro de la sentencia definitiva, pero hay circunstancias por las cuales, digamos, existe la urgente necesidad de que dicha obligación se cumpla en forma anticipada y teniendo cabida los alimentos provisionales como medida cautelar patrimonial. Buena parte de la doctrina no considera los alimentos provisionales como una medida cautelar, ¿verdad?, sino como un proceso especial, pero la mayoría es unánime al considerar que la fijación de alimentos provisionales se trata de un procedimiento típicamente cautelar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? Y esto porque se menciona que la instrumentalización se pone de manifiesto, pues presupone la fijación de alimentos provisorios, ¿verdad? Y esto pues dentro del proceso principal y cuya meta es la fijación definitiva de los alimentos. Una segunda podríamos decir sobre el peligro de la demora, que no se puede dudar, ya que no puede fijarse una cuota provisoria, ¿verdad?, urgente en la mayoría de los casos, que se ocasiona un daño irreparable al reclamante, ¿verdad? Una tercera podemos decir los alimentos provisorios, como los definitivos, forman parte de una estructura la cual es prestación dineraria o en especie, en conjunto con la diferencia de los alimentos provisionales que tienen que ser satisfechos de forma inmediata para cubrir las necesidades vitales, ¿va?, urgentes por un imperativo familiar. Nuestra legislación en los artículos 255 del Código de Familia, 139 literal A y 124 de la Ley Procesal de Familia lo determina. ¿Se acuerdan que este 139 literal A lo establecimos en el primer laboratorio que establecimos, que se hizo, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que ahí está en nuestra legislación, ¿verdad? El artículo 255 del Código de Familia prescribe que mientras se ventila la obligación de dar el alimento, el juez podrá ordenar que se den provisionalmente desde que se ofrezcan fundamentos razonables para ello. Y esto pues sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demandara obtuviera sentencia absolutoria. Esto pues no habrá derecho de restitución con el que de buena fe hubiera intentado la demanda, como el caso de la declaratoria judicial de paternidad. ¿Se acuerdan cuando les comentaba que un hijo puede exigir al supuesto padre, a quien él se le ha creído que es el padre, solicitar que lo reconozca y que a la vez solicite alimentos? En estos casos, cuando se ha otorgado alimentos y que al final con la prueba de ADN se determina que no es el hijo, pues aquí se podría verificar si realmente obró de mala forma, ¿verdad? O con dolo la parte peticionaria, y entonces ahí podría ser, pues, si se demuestra, ¿verdad?, podría en todo caso, pues, restituir, ¿verdad?, lo que se ha pagado, ¿verdad? El artículo 139, literal A de la Ley Procesal de Familia, en esos casos menciona que en el proceso de alimentos se seguirán las reglas que, como por ejemplo, que el juez ordenará el pago de alimentos provisionales desde la admisión de la demanda cuando se ofrezcan fundamentos razonables sobre ello, ¿verdad? Esto va en consonancia con el 253 de la ley, quiero ver, 253 del Código de Familia, que se establece, ¿verdad? Asimismo, Le con mi pregunta. ajá, dígame. Y en el caso ese de que el hijo, de que el padre no esté seguro que es el hijo de él, cuando le están demandando la cuota alimenticia, Ajá. en ese caso él tiene que solicitar la prueba de paternidad o la tiene que
asume los gastos sobre la prueba de paternidad. No, el Estado generalmente es el que asume todos esos gastos, ¿verdad? De prueba de ADN que se establecen. Obviamente es una prueba pericial que generalmente se hace por medicina legal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para determinar si realmente hay, se verifica del material genético que obviamente es el progenitor, ¿verdad? En esos casos no se pagan, al menos medicina legal no cobra, ¿verdad? Y es el órgano judicial, por medio de la Corte Suprema de Justicia, quien asume los gastos. Obviamente ese dinero viene de todos los impuestos recaudados por parte del gobierno y que son de todos nosotros, ¿verdad? Pero no se cobra. ¿Se logra comprender? Sí, Rick, gracias. Ok. También menciona ese mismo artículo 139, determina que la cuantía de cada cónyuge debe aportar por concepto de alimento con base en la capacidad económica del mismo. Y esto pues para los gastos de los hijos y del sostenimiento del hogar. Y esto pues cuando fuera el caso también se determinará el valor de la cuota alimenticia para el sostenimiento del otro cónyuge, si es que se está pidiendo para el otro cónyuge. Eso podemos ver como reglas que se podrían determinar. ¿Para qué? Para el establecimiento de un alimentos provisionales, ¿sí? Efectos de los alimentos provisionales. Un efecto que podemos ver es que es característico incluso de los alimentos provisionales, lo constituye el ser, esto es una condición de procedencia para el nacimiento potencial de otras cautelas como el embargo y la restricción migratoria. Es decir, si ya se establece una cuota alimenticia provisional, ¿verdad? Si esta no es cumplida, obviamente se puede ejecutar por parte de quién, de la parte que a quien se va el beneficiario. En este caso podría ser el hijo o hija, ¿verdad? Si no, el padre no otorga la cuota alimenticia, puede iniciarse el embargo de bienes o de salario incluso por parte del progenitor, por parte del alimentario, y en este caso también pedir una restricción migratoria. Cuando hablamos de la restricción migratoria, es que condiciona de forma tácita la cautela, ¿verdad? Hasta que se cautione previo y suficientemente el pago de la obligación alimenticia, y esto pues establecido dicha obligación en forma definitiva o provisional. Cuando hablo de lo provisional, incluso pues también definitivo, se debe establecer o debe haber una cuota alimenticia, sea provisional o definitivo, para que se decrete la medida cautelar de restricción migratoria. Claro, dependerá del cuadro de la circunstancia, porque, por ejemplo, hay gente que trabajan de pilotos, aviadores, y sobre todo que manejan aviones comerciales como Avianca, American Airlines, ¿verdad? Que son personas que su trabajo es piloto y que obviamente es manejar esos aviones, ¿verdad? Y obviamente están saliendo, entrando del país. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. El punto de ser una restricción migratoria a este tipo de personas también va en contra del supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la restricción migratoria se establece siempre y cuando hay una cuota alimenticia, sea provisional o definitiva. Y entonces acá es ¿para qué? Para garantizarla, ¿verdad? Que se pueda otorgar. Pero en el caso de estos aviadores habría que analizar la posibilidad de otorgarla o no. ¿Por qué? Porque ellos ganan de ser piloto. Si le ponemos una restricción migratoria, lo lógico es que la empresa lo va a quitar, les va a prescindir de su trabajo, y en este caso pues obviamente no va a poder aportar la cuota alimenticia, ¿verdad? Entonces aquí habría que ver ese análisis que se debe de establecer, ¿verdad? Por parte del el juez a la hora del dictado de la restricción migratoria, ¿sí? Eso pues como efecto de los alimentos provisionales. Cuando se obtiene por parte del solicitante, cuando se obtiene por parte del juez de familia o jueza de familia la cautela de los alimentos provisionales, puede aquel tener acceso potencial de la cautela de la restricción migratoria, y si existe en todo caso peligro en la demora o periculum in mora, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Y sospecha del deudor o suspectum de vitores,
Esto pues en el sentido de que el obligado a la prestación económica familiar evadiera su responsabilidad saliendo del país por medios legales, ¿verdad? Dicha medida cautelar incluso es de aspecto personal. ¿Por qué? Porque no afecta directamente el patrimonio del destinatario, impidiéndole obviamente la salida del territorio de la República, y así lo establece el artículo 258 del Código de Familia, cual menciona que los juzgados de familia, incluso los de paz o el Procurador General de la República, a petición de parte, pueda obligar que una persona obligada al pago de alimentos provisionales o definitiva, sea por sentencia, por resolución administrativa o convenio suscrito ante la Procuraduría, no pueda salir del país mientras no cautione previa y suficientemente dicha obligación. La resolución por medio del cual se ordena la restricción migratoria debe ser emitida dentro de las 24 horas siguientes, dice ese mismo artículo 258, a la presentación de la solicitud. Un segundo efecto que puede tener, ¿verdad?, es de carácter estrictamente patrimonial. Es decir, está conformado por la referencia crediticia, ¿verdad?, que la ley ha conferido a los alimentos. Debemos partir de la base de la obligación alimenticia que nace de la ley, tal como lo establece el artículo 1308 del Código Civil, donde habla de las obligaciones, que creo que ustedes ya vieron eso, ¿verdad?, el cual encierra las fuentes de las obligaciones, y por lo tanto el artículo 264 del Código de Familia rige la referencia crediticia de las obligaciones alimenticias. En este artículo menciona que las cuotas alimenticias gozarán de preferencia en su totalidad cuando afecten sueldos, salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de emolumentos o prestaciones de empleados o trabajadores públicos o privados, ¿va?, que será efectiva por el sistema de retención sin tomar en cuenta las restricciones que sobre la embargabilidad establezcan otras leyes. La retención, siempre dice la ley, ha ordenado que deberá acatarse inmediatamente por la persona encargada de hacer los pagos, sea estos pagos respectivos y no cumplirlos. Incluso serán solidariamente responsables por el obligado al pago de la cuota alimenticia no retenida y sin perjuicio de la responsabilidad penal que incurre por su desobediencia. En este caso pueden pasar para, ¿cómo que se llama?, los pagadores, ¿verdad?, o el contador o quien rehace los descuentos de las personas que perciben su salario en X empresa o en todo caso en el lugar específico donde ejerce ¿cómo se llama?, su trabajo. Ahora bien, el envío de las referidas retenciones debe hacerse por la persona encargada, en este caso el pagador, dentro de los 3 días hábiles siguientes al pago del salario respectivo. Se presume en ese sentido que tiene que hacerlo, entonces a más tardar 3 días hábiles posteriores al terminado de ¿cómo que se llama?, del mes, ¿verdad?, mes calendario. Es importante señalar los elementos que encierra el artículo 264 del Código de Familia y los cuales se refiere a aspectos básicos que se deben de tomar en cuenta al momento de aplicar la medida cautelar de alimentos provisionales. Por ejemplo, la preferencia crediticia de la obligación alimenticia. Esta preferencia alimenticia que puede ver, ¿verdad? Permítanme. En este caso, pues, de estas preferencias crediticias de alimento, la obligación de alimenticia, esto lo establece el artículo 247 del Código de Familia, que va en consonancia con el 20 de la Lepina, cuando se entiende que hay niños, niñas y adolescentes. En este caso, pues, menciona la ley que se entiende por alimentos como mencioné anteriormente, ¿verdad?, y las prestaciones que permiten no solo sustentar la vida, sino también obtener vestido, habitación, conservación de la salud y educación del alimentado. Puede incluso, pues, apreciarse que la definición de alimentos es amplia y en consecuencia se ha producido, pues, o se ha procurado asegurar en lo posible la satisfacción de las necesidades del alimentario y la protección real y humana de los miembros de la familia, dejando de lado la oposición social como
como determinante para fijar la cuota, la cuantía incluso de los alimentos a ciertas personas. Los alimentos provisionales, vuelvo y repito, tienen preferencia crediticia debido a que la legislación familiar debe interpretar finalistamente, ¿verdad? Como lo dispone el artículo 8, que establece que la interpretación y aplicación de las disposiciones de la ley debe ser conforme a la construcción y a los derechos estipulados en los tratados internacionales ratificados en El Salvador, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es la preferencia que pueden haber. También se efectiviza mediante el sistema de retención. El artículo 264 del Código de Familia establece de forma imperativa si las pruebas producidas dentro del proceso han establecido la capacidad económica del alimentante, acreditando como ingreso económico el salario, sueldo y otros emolumentos del obligado. La obligación alimenticia, sea definitiva o provisional, debe efectuarse por medio de retención, efectuándolo al pago correspondiente, ¿verdad? Que se debe de establecer, ¿verdad? Por medio de la retención y efectuándose el pagador la correspondiente. Y este es el caso de que el destinatario trabaje en el sector formal, ya sea en el sector público o privado. La cuota será efectiva ya sea mediante el depósito en una cuenta bancaria, propiedad incluso del alimentante o de su representante legal, cuando el destinatario sea un trabajador del sector informal o independiente. El juez o jueza de familia puede establecer que se haga efectivo el monto de la cuota mediante la entrega material de alimentos, vestido, calzado, etcétera, o en depósitos en cuenta bancaria. Asimismo, vemos la protección a los alimentos está dentro del ámbito de protección al salario que la ley y la Constitución establece. Según el artículo 38, ordinal tercero de la Constitución, dispone que el salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determina la ley son embargables y no se puede compensar ni retener salvo por obligaciones alimenticias. ¿Qué quiere decir esto? Que la preferencia está a pesar de cualquier otra obligación que tenga el alimentante. Así también el artículo, en el caso del Código de Trabajo, el 132 y 133, habla que el salario mínimo es inembargable, excepto cuando son por cuota alimenticia y que puedan retenerse hasta un 20% para cubrir en conjunto obligaciones alimenticias, cuotas sindicales, utilización del seguro social e impuestos. También la posibilidad de la existencia de la obligación solidaria pasiva entre el deudor alimentario y el obligado a realizar las correspondientes retención por omisión de este último, ¿verdad? Cuando exista incumplimiento de la orden de retención por parte de la persona responsable a realizarla, produce el efecto jurídico de devolver las obligaciones alimenticias por solidaridad, ¿verdad? Y debemos de recordar incluso que lo que establece el Código Civil en el artículo 1382, inciso segundo del Código Civil, donde habla de las obligaciones, al establecer la fuente de las obligaciones solidarias, siendo esta, ¿verdad?, la conversión, el testamento y la ley, ¿verdad?, que se pueden determinar, ¿verdad? Ahora bien, la retención en concepto de cuota alimenticia debe enviarse a la parte reclamante directamente a depositar en cuenta bancaria. Esto se debe al principio de economía procesal, ¿se acuerdan que estuvimos hablando antes, ¿va?, regulado en el artículo 3, literal C de la Ley Procesal de Familia, debido a que la facilidad en la percepción del crédito no se ha considerado oportuno que el acreedor alimentario en el periodo de pago de prestación se esté presentando al lugar en el cual perciba su salario, el deudor, ¿verdad?, sino que es más oportuno recibirlo por medio de depósitos en cuenta, pero nada obsta para que el interesado en efecto se presente en dicho lugar para recibir la retención, ¿verdad? Podemos concluir incluso, ¿verdad?, que el derecho a pedir alimentos, según nuestra legislación familiar, es inalienable e irrenunciable, pero pueden renunciarse o componerse las pensiones alimenticias atrasadas, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad?, para el caso de establecerse de esa forma. Ahora bien, las medidas cautelares de carácter personal, estas han sido llamadas en la ley incluso procesal de familia como medidas de protección u órdenes de protección. Se encuentran desarrolladas, como lo dije antes, en el 130 y de la ley procesal de familia,
y en principio no se pueden considerar las medidas de protección individualmente. ¿Por qué? Porque le son aplicables las reglas generales de la medida cautelar. Podemos considerar algunos aspectos fundamentales, ¿verdad? Y que defienden las notas diferenciadoras de este tipo de medidas cautelares, ¿verdad? Como es el perículo indamni y la cesación del daño personal, ¿verdad? Lo anterior incluso constituye el fundamento y las causas de medidas de protección respectivamente, ¿verdad? La medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el periculum in mora. ¿Por qué? Porque la situación concreta no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, sino evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sean estos daños físicos, psicológicos, moral o sexual. En la medida de protección, con la medida incluso de la protección, lo que se pretende es evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, por lo que es preciso que la medida de protección se actúe en forma rápida y eficaz, ¿sí? Recuérdense, esto que estoy hablando es parte de los aspectos que también ustedes van a desarrollar en el laboratorio, por eso pongan mucha atención de lo que estoy hablando. Ahora bien, las medidas de protección deben ser vistas más allá de la sentencia. ¿Por qué? Porque esta garantía de efectos favorables se produce inmediatamente por la misma naturaleza del derecho protegido, que en muchas ocasiones consiste en el derecho a la vida, integridad física o moral. Las causas de medidas de protección es la cesación del daño personal, ¿verdad? Entre otras medidas de protección cautelares, podemos decir que es importante resaltar como, por ejemplo, la restricción migratoria, ¿verdad? ¿Sí? La restricción migratoria que establece el 258 del Código de Familia. Esta medida es de tipo personal, la restricción migratoria. ¿Por qué? Porque no afecta directamente al patrimonio del destinatario de la medida, sino que le impide el egreso del territorio nacional y además es un efecto de carácter jurídico de los alimentos provisionales. Sí existe peligro en la demora y sospecha del deudor en el sentido de que el obligado a la prestación económica familiar evade su responsabilidad saliendo del país por medios legales, ¿verdad? Cabe aclarar incluso que según la reforma que se hizo allá por el año 2003, se ha extendido la competencia para emitir, ¿verdad?, esta medida cautelar a los jueces de paz y al Procurador General de la República, cuya constitucionalidad podría ser debatida oportunamente, ¿verdad? Pero sobre esto, pues, ¿verdad? Es para garantizar, ¿verdad?, los alimentos, para eso nada más, ¿verdad? También podemos ver otro tipo de medidas de protección, ¿verdad? Como puede ser, ¿verdad?, la exclusión del ámbito familiar, ¿verdad? Esto, pues, ¿por qué? Porque se menciona que mientras se trata, en la ley menciona que mientras se trata de juicio de pérdida o suspensión de la autoridad parental, el juez puede ordenar la exclusión familiar del padre o madre que se haya dado, ¿verdad?, ¿a qué? Lugar a la demanda y que podría decidir el cuidado del hijo a cualquiera de sus parientes más próximos o en su defecto a personas confiables y a falta de una u otra al ingreso del hijo a una entidad de protección, procurando en todo caso lo más conveniente para esto, ¿verdad? Eso lo establece, ¿verdad? Si no me equivoco, el 243 del Código de Familia, ¿verdad? En dicha medida lo que se pretende es salvaguardar, ¿verdad?, el interés del niño, niña o adolescente. ¿Para qué? Para evitar que se produzcan daños irreparables o de difícil reparación, sea este daño físico, psicológico, moral o sexual para la niña, niño o adolescente o cualquier miembro de la familia, siempre y cuando la demanda versare sobre hechos que en efecto presume peligro para este grupo vulnerable como son la niña, niño o adolescente. También podemos ver la abstención de conducta dañosa, como lo establece el artículo 130, literal A de la Ley Procesal de Familia. En el caso que alguien acuda a autoridad competente a solicitar medidas cautelares de tipo personal contra su conviviente, cónyuge o en general, ¿verdad?, contra un familiar, por cualquier situación que pueda suponer que peligra la integridad de la parte solicitante, el juez puede decretar dicha medida.
También confiar provisionalmente el cuidado personal de los hijos a uno de los cónyuges, ambos o a un tercero. Esto lo establece el artículo 130, literal B de la Ley Procesal de Familia. Esta medida incluso, ¿verdad?, será decretada con el propósito de salvaguardar los intereses de las niñas, niños o adolescentes y de tutelar los derechos reconocidos en la ley para la protección de los miembros de la familia. Recordemos que la medida debe ir sustentada en la suscitación de los presupuestos, ¿verdad?, que hemos mencionado, tales como la apariencia de buen derecho, Auformi Boni Juris y el peligro in mora, y el peligro en la demora, y ello debería de hacerse presumir el juzgador que es procedente confiar el cuidado personal de una niña, niño o adolescente determinado al progenitor que mejor garantice su bienestar, ¿verdad? También se da el caso de la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, enervantes, estupefacientes, alucinógenos o en todo caso sustancias que generen o dependan física o psíquicamente. Eso lo establece el artículo 130, literal E de la Ley Procesal de Familia. Incluso pues esta medida es poco aplicable por los jueces, ya que es imposible tener un control sobre las personas a las cuales se ha decretado, más cuando existen probables indicios que la persona es alcohólica o drogadicta, ¿verdad? La prohibición de visitar el lugar familiar y lugares de trabajo o estudio y otros similares que frecuentan algún miembro de la familia. Eso lo establece el artículo 130, literal F de la Ley Procesal de Familia. Y con el objeto de evitar actos molestos u hostigantes que puedan llegar a producir en la persona que lo recibe cierta intimidación, amenaza o daño de cualquier tipo. Y es que el legislador ha instituido esta medida, pues en la práctica se suscita hechos de violencia en el trabajo de la víctima o en lugares públicos, ¿verdad? La prestación de caución juratoria obligándose a no incurrir en los mismos hechos, ¿verdad?, que establece, y eso establece el artículo 130 literal, ¿verdad?, I de la Ley Procesal de Familia. Esta medida es poco aplicable, ya que se considera innecesario someter a la persona a un juramento, ¿verdad?, el cual no garantiza en ningún caso el bienestar de la contraparte. Es decir, la declaración jurada de no incurrir en hechos de violencia, ¿verdad?, no es garantía alguna y por ende medida cautelar alguna que proteja efectivamente a los miembros de la familia. Por eso no es muy aplicable. También se da la asistencia obligatoria a programas educativos o terapéuticos que establece el artículo 130 de literal J de la Ley Procesal de Familia. Esta es una medida de carácter regenerativo o preventivo propia de las medidas cautelares. El objeto está en que es de generar una mejor convivencia entre los miembros de la familia, evitando que las personas coincidan en la conducta que produjo el procedimiento, ¿verdad? Y eso es para el caso de las medidas, ¿verdad?, que habla el 130. Recordemos que para el caso de los trámites de las medidas cautelares, estas, dentro de las muchas atribuciones que el juez o jueza de familia está, es la de decretar la medida cautelar, tal como lo establece ese artículo 6, literal D, de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? El fundamento normativo procesal que desarrolla la medida cautelar lo encontramos en el artículo 75 de la Ley Procesal de Familia, ya sea donde dice que ya sea que de oficio o a petición de parte, puede ser en este último caso solicitado como acto previo y encontrándose pues el interesado en la obligación de incoar la demanda dentro de los 10 días, como se lo había dicho antes, siguiendo pues a su ejecución. Caso contrario, cesan de pleno derecho, pero este principio de caducidad de las medidas cautelares se rompen cuando el juez ha iniciado de oficio un proceso familiar o cuando debe proteger al niño y a la mujer en virtud de tratados internacionales. El artículo 76, siempre de la Ley Procesal de Familia, si ustedes le dan lectura al mismo, nos da directamente la definición de la medida cautelar y en la misma menciona que son medidas cautelares que el juez decreta para la protección personal de los miembros de la familia o evitar que causen daños graves o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de esta. Esa es la definición que establece legalmente como medida cautelar, como concepto. Hay que recalcar, ¿verdad?, que esta disposición el legislador ha abarcado tanto las medidas cautelares de tipo patrimonial como la de tipo personal. Sí, sí. Mi pregunta, permítame.
Con respecto a las medidas cautelares de carácter patrimonial, el secuestro preventivo de bienes aplica cuando una pareja, bueno, un matrimonio se acaba de separar y en este caso el hombre comienza a poner sus bienes a nombre de otras personas para evadir responsabilidades con su cónyuge. Como lo dije antes, en el caso es para los regímenes patrimoniales del matrimonio. Sobre todo el secuestro se da para el caso de bienes muebles, ¿verdad? Donde está el menaje familiar dentro de lo que han constituido como pareja, pues. Eso es el secuestro, ¿verdad? Lo que establece el 2006 del Código Civil que mencionaba, ¿verdad? Es sobre eso, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende, señorita Mirna Pacheco? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, como les decía antes, el legislador abarca tanto las medidas cautelares de tipo patrimonial como las de tipo personal y asimismo presenta un aspecto de técnica jurídica, la cual es la integración del derecho, pues establece que el juez podrá decretar las medidas cautelares establecidas, ¿verdad?, en las leyes. Y esto puede ocurrir en casos concretos cuando el juez o jueza de familia tiene que aplicar otras de un ordenamiento jurídico distinto al familiar. Tal es el caso del secuestro preventivo de bienes, como estaba preguntando Mirna, ¿verdad? En el caso, pues, que está desarrollado, ¿verdad?, en el Código Civil, ¿verdad?, que es específicamente para determinarlo, cómo seguirlo, ¿verdad? El inciso segundo y tercero del artículo, ¿verdad?, que se establece para el caso de 76, ¿verdad?, una diferencia fundamental entre las medidas cautelares de tipo personal y patrimonial, y siguiendo pues las primeras es que el juez señala su vigencia y pudiéndose prorrogar la imposición de la conducta específica más allá de la ejecución de la sentencia. Y también tiene vigencia, ¿verdad?, por la ley hasta la sentencia definitiva y provisionalmente hasta la ejecución de la misma sentencia si es que se requiere, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 77 de la Ley Procesal de Familia establece la discrecionalidad del juez o jueza de familia. ¿Para qué? Para decretar la medida cautelar y dándole la facultad para sustituirla por otra más eficaz que la que modifique por excesiva o la haga cesar por innecesaria. Lo cual es posible debido a que la resolución por la cual se decretó no causa estado de cosa juzgada. Esto pues atendiendo las características provisionalidad e instrumentalidad de las medidas, ¿sí? Cuando hablo que no causan estado, que no es que solamente mediante, ya no se pueden ser modificadas. Pues. Como primer paso, pues para obtener las medidas cautelares, fuera de un caso familiar, tenemos en cuenta la competencia en razón del territorio. ¿Verdad? El artículo 78 de la Ley Procesal de Familia, en el cual menciona que todos los jueces de familia de la República pueden emitirlas indistintamente, no hace referencia a cómo se llama, que las partes sean domiciliadas, ¿verdad?, en X sector para que él las pueda dictar. Es decir, si el juez de familia de la Unión puede estar, le viene a pedir, solicitar medidas cautelares, una parte que sea de Santa Ana, por decirle el caso, ¿verdad?, puede perfectamente venirlas a pedir acá, en la Unión y venir y decir, ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese caso la competencia, el 78 establece que todos los jueces de familia de la República pueden emitirla, ¿verdad? Además, el artículo 79 de la Ley Procesal de Familia regula la forma y contenido de la petición, la cual, ¿verdad?, debe ser hecha en principio por medio de escrito, aunque excepcionalmente puede hacerse verbalmente en la sede del juzgado que esté de turno recibiendo denuncia, incluso de violencia intrafamiliar. Esto lo establece el artículo 41, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 80 de la Ley Procesal de Familia desarrolla el procedimiento a seguir para la aplicación de las medidas cautelares, estableciendo un proceso muy breve, lo cual es necesario para proteger los intereses de los miembros de la familia, ya es que se prescribe que la posición manifestada por el destinatario no impide su cumplimiento y ejecución, ¿verdad? Inclusive el recurso de apelación, como les dije antes, y aunque lo establece
en el catálogo del artículo 153, literal F de la Ley Procesal de Familia, el cual solo es admisible el efecto devolutivo, es decir, que no suspende la ejecución de la resolución mientras se tramita la alzada. Esto de los efectos devolutivo o suspensivo lo vamos a ver en los recursos, pero hoy por hoy podemos decir que en este caso de las medidas cautelares es devolutivo porque no suspende la ejecución de la resolución mientras se tramita la alzada. La alzada me refiero al recurso. El artículo 81 de la Ley Procesal de Familia menciona la responsabilidad del solicitante o peticionario de la medida cautelar y tiene íntima relación con el artículo 268 del Código de Familia, en el sentido de establecer de que cuando la medida cautelar sea decretada en base a falsedades alegadas por el peticionario, éste responderá por los daños y perjuicios que la imposición de aquella hubiese causado al destinatario, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hubiera lugar, ¿verdad? El juez o jueza de familia, para resolver sobre la aplicación de la medida cautelar, lo hará dentro de los 5 días siguientes de su presentación. Esto lo establece el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia, aunque este artículo habla sobre la admisibilidad de la demanda, pero se debe entender de todas las peticiones que se hagan, ¿verdad? Para establecerlo. Debo decir que a pesar de que esta ley, hay organizaciones internacionales, tratados y convenios internacionales ratificados por El Salvador referente al derecho de familia, y que esto también pues mencionan instrumentos jurídicos internacionales que han sido suscritos y ratificados por El Salvador, que constituyen parte del ordenamiento jurídico interno por el cual los tribunales de justicia se encuentran en la obligación de aplicarlos. Es de mucha importancia para el tema que se desarrolla, ¿verdad? Es decir, los instrumentos internacionales o convenios, tratados, ¿verdad? Y tienen incluso, pues, derechos humanos que es el carácter protector, ¿verdad? Pues su naturaleza jurídica supone una finalidad específica y cuál es la preservar y tutelar, ¿verdad?, los derechos y libertades inherentes al ser humano. Por ello, incluso el reconocimiento de la dignidad de la persona, de la normativa internacional, y qué es lo que motiva al legislador, ¿verdad?, a crear una normativa familiar apegada a la Constitución y a las nuevas corrientes ideológicas del mundo, ¿verdad?, sobre una plataforma de igualdad entre los componentes de la familia y la no discriminación por la naturaleza de la afiliación, sexo, raza, credo, etcétera, ¿verdad? Existen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que manifiesta su preámbulo la libertad de la justicia y la paz en el mundo, que tienen como base incluso, ¿verdad?, el reconocimiento de la igualdad intrínseca y de los derechos iguales inalienables, ¿verdad?, de todos los miembros de la familia. Aquí donde establece incluso, como por ejemplo el artículo 16, ¿verdad?, de numeral primero, donde establece todos los grupos, todo el grupo familiar que debe de haber la protección, ¿verdad? Los elementos fundamentales de la declaración ha considerado necesario para que toda persona tenga un nivel de vida adecuado y entre otros, ¿verdad?, como por ejemplo la salud, el bienestar y especial alimento, vestuario, vivienda, asistencia médica, incluso los servicios sociales necesarios, aspecto que en alguna medida normativa interna familiar pretende garantizar las medidas cautelares. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también inspirado sobre la base de la igualdad y equidad de las personas, sin distinción alguna, reconociendo a la familia como la base fundamental de la sociedad para la cual se requiere la protección del Estado, tal como lo establece el artículo 23 del mismo cuerpo que menciono, del Pacto Internacional del Derecho, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño sostienen una serie de disposiciones tendientes a garantizar el derecho integral de los sujetos cuando son niñas, niños o adolescentes, la exigibilidad de tales derechos que se pueden encontrar en el artículo 5 y en primer lugar la relación de los padres, en los artículos 14, 15 y 16, que establece el lugar de relación de la sociedad y el Estado. Pues este sujeto, o sea, niña, niño o adolescente, debe de gozar de los beneficios de la seguridad, del derecho de crecer y desarrollarse en buena salud, sea física, mental, moral, espiritual y social, y para lo cual debe proporcionárseles tanto como a su madre, cuidados especiales, incluso de atención prenatal y postnatal, ¿verdad? Es decir, los servicios médicos adecuados que lo estipula incluso el 4 de la Declaración de los Derechos del Niño.
Finalmente, le puedo decir también que se habla sobre la Convención sobre los Derechos, sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde los Estados partes deben de crear una política encaminadas a eliminar la discriminación, ¿verdad?, contra mujeres, es decir, consagrar a las constituciones y en cualquier otra legislación interna el principio de igualdad del hombre y la mujer, asegurando los medios apropiados la práctica de dicho principio, ¿verdad? Y en consecuencia, pues establecer también la protección jurídica de los derechos de la mujer por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, ¿verdad? Esto lo establece el 2 y 16, siempre de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ¿verdad? Esto para tomarlo en cuenta. Ahora bien, debo de decir que en este caso los instrumentos jurídicos internacionales resaltan la dignidad humana y la igualdad de los derechos sin distinción alguna, tratando, ¿verdad?, de lograr la protección de la familia a través de los establecimientos de las bases equitativas entre los cónyuges durante el matrimonio o su disolución, así como los convivientes, de los demás miembros de la familia, y de ahí pues que la regulación de la medida cautelar toma importancia en cuanto a que éstas sean tan necesarios dictarse, ¿verdad?, para establecer sobre este tipo de medidas, ¿sí? Entonces, ahí debo decir, sobre esto vamos bueno, voy a hacer el examen, ¿verdad? Para el próximo miércoles vamos a hablar sobre la medida y lo que veamos el día lunes para la evaluación. Reitero, sobre este tema es el laboratorio que estamos teniendo para en esta semana, ¿verdad?, que se va a entregar el próximo domingo. Les pido por favor que el día domingo que se entregue, ¿verdad?, háganlo en grupo. Reitero, todo el grupo debe estar respondiendo las preguntas. Claro, no las preguntas que se establecen o las respuestas que se establecen por parte de los alumnos, puede ser que esté equivocada, pero la conclusión van a llegar todos a llegar a un punto, ¿verdad?, sobre el cual van a decir, bueno, sobre esto llegamos después de todas las aportaciones que han hecho nuestros compañeros, ¿verdad?, que ahí sobre todo eso voy a evaluar yo. No crean que solamente es porque dan un aporte malo los integrantes del grupo, sino también la conclusión, sobre todo la conclusión, ¿verdad? Es tan necesario establecerla, ¿verdad? Sobre eso es la nota que les voy a poner. Recuerden que esa es el 30% de la nota de este tercer parcial, ¿verdad? El parcial tercero, como siempre, tiene un valor valor del 70% y un 30% del laboratorio, ¿verdad? Insisto, todas y todos deben de estar preguntando, ¿verdad? Deben de estar estableciendo, ¿verdad?, para poder comprender sobre la clase. Yo aquí en la plataforma tanto Moodle o aula virtual de la UTEC, así como Teams, ¿verdad?, y YouTube, se me establece quiénes son los que están viendo los videos, ¿verdad? Porque hasta eso, yo les dije al principio del ciclo que es importante que estén compareciendo las clases, ¿verdad? Clases presenciales. ¿Para qué? Para entender sobre los temas, pero también es necesario leer las leyes que yo les pongo ahí en las diapositivas también, ¿verdad? Para que ustedes puedan preguntar. Eso es tan necesario para con esto, ¿verdad? Bueno, el laboratorio, insisto, voy a recibir preguntas hasta el día viernes y se las voy a estar contestando. Esto lo hago porque si hay alguna pregunta que no queda muy clara, si hay alguna dificultad por los integrantes del grupo que no puedan hacer la actividad, se va a buscar los mecanismos, pero por favor, es hasta el día próximo viernes, ¿verdad?, que se establece para eso. ¿Por qué? Porque el día sábado, viernes 14 de octubre, porque el día sábado ya es bien difícil, hay veces, sobre todo cuando la plataforma
los mensajes me los viene tirando hasta bien tardados, entonces ya no tiene chiste de que esté yo incluso contestándoselos bien tardados, ¿verdad? Entonces, esa sería la razón. Bueno, si no hay preguntas hasta este momento, doy por concluido sobre este tema de la medida Licenciado, cautelar. ¿Sí? buenas Sí. noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta, entonces, Sí. porque no me queda tan claro, pero pues yo lo entiendo así. O sea, las medidas cautelares es igual que estemos hablando de las medidas de protección. Y estoy confundida porque en el código, en la ley procesal de familia, pues en el artículo 124 dice explícitamente medidas cautelares. Y en el artículo 130, que son de carácter personal, dice medidas de protección. Pero entonces ¿es lo mismo? O de carácter patrimonial se le llama medidas cautelares y de carácter personal son medidas de protección. ¿Se acuerdan cuando les dije que las medidas cautelares son una especie sui generis, es decir, lo general, un aspecto generalizado a la medida cautelar? Dentro de ellas, ¿verdad?, están las medidas de protección, ¿verdad?, como un tipo de medidas, ¿verdad?, que se pueden dar. Entonces, de la lectura de los artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, sobre todo los literales B y C, del 124 y B y D del 130 en relación con el 75 al 81 de la Ley Procesal de Familia, se advierte una confusión en cuanto a la concepción, ¿verdad?, de lo que se debe entender por medida cautelar y medida de protección, ¿verdad?, a fin de precisar los parámetros diferenciados de esas dos figuras, ¿verdad? Les explicaba yo en la clase anterior de que una es de manera generalizada, como es la medida cautelar, ¿verdad? Una es de manera patrimonial, ¿verdad?, como el caso de las generalidades en la medida cautelar, pero, ¿verdad?, pueden hacer de manera patrimonial y de manera personal, ¿sí? De manera patrimonial estaríamos hablando de las medidas cautelares que establece el 124, pero también podemos ver en el caso de las personales que establece el 130, ¿verdad?, siempre en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Entonces, allí es el aspecto. Una es, las medidas cautelares es digamos, el universo de posibilidades que puedan haber, o sea, la generalidad, las medidas cautelares, y dentro de ellas pueden haber las patrimoniales y las personales, ¿sí? Entonces, las patrimoniales las establece el 124 de la Ley Procesal de Familia, como usted la ve acá, y que se la ha puesto en la diapositiva, ¿sí? Pero también están las personales, que en estas las establece el 130 de la Ley Procesal de Familia. Entonces, quiero decir con esto que la medida cautelar es el universo, la generalidad de medidas, pero dentro de ellas está la patrimonial y la personal, ¿verdad? Como que digamos que un tipo de esta medida cautelar y otro tipo de esta medida cautelar, ¿sí? Pero todo es lo mismo, o sea, medida cautelar a pesar que sean medidas de protección. ¿Se logra comprender? Es decir, la ley no hace una distinción entre una u otra, porque como usted lo advierte, ¿verdad, señorita Montoya? ¿Verdad? La ley hasta hace una confusión en el sentido de que debemos de entender como medidas cautelares, ¿verdad?, si son cautelares o de protección. Lo cierto es que las medidas cautelares es el universo de posibilidades que puedan dictarse en las medidas, y dentro de ellas pueden haber, ¿verdad?, las personales y las patrimoniales, ¿verdad? Las patrimoniales las establece el 124 de la Ley Procesal de Familia y las personales las establece el 130, siempre de la Ley Procesal de Familia. Claro que en otros instrumentos, otra legislación, como puede ser la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la establece el 7 o 57 ley. ¿Se logra entender, señorita Montoya? Entonces, licenciado, podemos decir que de carácter personal tenemos que llamarlas como medidas de protección. ¿Sí? Sí, por eso. ¿O existe diferencia entre ellas? O porque usted dice, o sea, medidas cautelares es en carácter general, o sea, exactamente, es generalizado, incluye patrimoniales y personales.
pero de Exactamente. carácter personal no le podemos llamar medidas cautelares como sí, sino que medidas de protección. ¿Es así como lo entiendo o estoy mal? Vaya, es que la ley, por eso como le repito, y como usted lo leyó en los artículos 124 y 130, la ley habla de las patrimoniales como medida cautelar patrimonial, ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, pero dentro de la personal es medida cautelar, sí, pero aquí en la ley le establece medidas de protección. ¿Por qué? Porque se protegen a la persona, no al objeto, no a lo patrimonial, sino que a la persona, ¿sí? Entonces, usted indistintamente es medida cautelar, pero claro, cuando va directamente a la protección de la persona, es medida de protección, ¿sí? Porque protegen a usted como persona, ¿verdad? Porque la persona no la vaya a agredir verbalmente o físicamente, ¿sí? Entonces, así. Pero si usted quiere comprender, bueno, entonces, ¿cuándo entonces vamos a entender o establecer medidas cautelares? ¿Verdad? Yo aquí les puse un concepto de medidas cautelares que aquí abarco las dos, ¿verdad? Pero como les digo, es la generalidad, ¿verdad? Y aquí por eso les he puesto que son aquellas que tienden a impedir durante el lapso que transcurre la iniciación de un proceso y el procedimiento, la decisión final, que sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzosa o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. Como ve usted acá, no me voy refiriendo solamente a lo patrimonial o a lo personal, ¿verdad? Pero medidas cautelares, indistintamente sea patrimonial o personal, ¿verdad? Es el todo la medida cautelar, ¿sí? Esa sería Ok. como la respuesta. Entonces podemos decir que no hay diferencia entre ellas, ¿verdad? Porque las dos van a la protección, una a lo patrimonial y otra va a la protección de la persona. Es que la diferencia entre una y otra, la diferencia entre una y otra es que una es, si nos estamos hablando de lo patrimonial, ¿verdad? Va sobre el objeto. Y si nos vamos para lo personal, ¿verdad? O sea, para el sujeto, pues, para que no sea agredido físico, verbal, ¿verdad? Es para la persona. Por eso es que se dice medidas de protección, porque va para protección de la persona. Diríamos que por ahí va Ajá. Sí, ajá, la esta distinción. es la Ujú, diferencia entre patrimoniales y personales. Ajá, pero exactamente. la diferencia de medidas cautelares a medidas de protección, podemos decir que no hay diferencias entre ellas, ¿verdad? Porque las dos van a proteger, una el bien y otra a la persona, ¿verdad? Por eso, lo que le pasa es que si yo me estoy refiriendo a medida cautelar y medida de protección, ¿verdad? Medida cautelar y medida de protección van directamente en aspectos. La medida cautelar es la generalidad, la especie de generalizado, ¿verdad? Cuando me estoy refiriendo solamente a una, en el caso de lo patrimonial, ¿verdad? Me estoy refiriendo solamente para el caso del patrimonio, o cuando me estoy refiriendo a la protección, me estoy refiriendo solamente a eso. O sea, de la generalidad de medidas cautelares que pueden haber, yo me voy a lo patrimonial, solamente a lo patrimonial. Si yo me voy a lo personal, solamente a que es la medida de protección, solamente a eso, ¿verdad? Entonces, ahí radicaría la diferencia propiamente tal, ¿verdad? Es decir, las medidas cautelares, ¿verdad?, constituyen el género que constituye una realidad unitaria tendiente a garantizar la virtualidad o eficacia del derecho del cual se está solicitando su declaración o actuación, ¿verdad? Pero las medidas cautelares pueden ser de tipo personal y de tipo patrimonial, y de ahí viene la diferencia entre medidas cautelares y medidas de protección, que se hace referencia a la ley procesal de manera confusa. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Me logra Licenciado, comprender? una Ok, consulta. gracias, licenciado. Ok, ok. Sí, dígame. No sé quién ha levantado la mano. Ah, Roberto Sí, Serrano, sí, dígame. sí, José Sí, Merino. Sí, licenciado, no sé si me escucha. Sí, 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 logro entender es que las medidas cautelares es como lo más generalizado, ¿va? Lo más general. exactamente. La generalidad. Y hay que partir para entender las otras, porque usted ya lo decía, las medidas, digamos, de protección, efectivamente, pues tienen que ver con la protección de la persona, ¿va? Del bien jurídico que es la persona. Sí. Ok.
¿Sí? ¿Sí le escucho? Sí, licenciado. Ajá, dígame, José Merino. Sí, prácticamente la diferencia radica en que las medidas cautelares garantizan prácticamente lo que el juez resuelve, ¿ya? Y las medidas de protección ven principalmente la garantía de la seguridad como para la persona en sí, física, Vaya, que está mire, involucrada en eso como tal. mire, cuando hablo de medidas cautelares es el género, es decir, es el todo. ¿Se acuerdan cuando les estaba hablando también sobre las medidas cautelares nominadas e innominadas? ¿Sí? De ahí puedo agarrar yo medidas, ya sea patrimoniales o personales, un tipo de medidas cautelares. Cuando hablo del género es la generalidad de todas las medidas. De esas puedo agarrar yo la patrimonial, de esa puedo agarrar la personal y de allí dictar una medida justa y de acuerdo a lo que me está solicitando las partes. De ahí les estaba exponiendo yo incluso para el caso de la tutela de la persona que se le estaban quitando el dinero de sus cuentas y que se congelaron, les decía yo a ustedes, ¿verdad? Que la jueza en su momento dictó. Entonces acá la diferencia que ustedes pueden entender entre una y otra, ¿verdad? Es que pueden estar, las medidas cautelares pueden ser de tipo personales, o sea, las medidas medidas cautelares constituyen el género, ¿verdad? Pero las medidas cautelares pueden ser de tipo personal y patrimonial. La diferencia es esa que establece la ley, tanto en el 124 como en el 130, ¿verdad? O sea, cuando ustedes piensen como medida cautelar, ustedes piensan que es la generalidad, como que digamos que tengo este catálogo de todo este tipo de medidas que puedo establecer y que las leyes me lo establecen, ¿verdad? Pero cuando yo quiero elegir medidas cautelares que sean propias a lo que me están pidiendo, que pueden ser medidas cautelares patrimoniales, que pueden ser medidas cautelares personales, que son de protección, entonces ahí es cada una, ¿verdad? Una es personal y otra es patrimonial. ¿Sí? Sí. Gracias, Lee. Ok. ¿No hay más preguntas para lo que hemos estado hablando esta noche? Licenciado, disculpe, tengo otra pregunta. Sí, dígame. ¿Verdad que usted dijo que para solicitar una medida cautelar no es necesario solicitarla en el domicilio de uno, ¿verdad? Sino que todos los jueces tienen competencia en eso, los jueces de familia. Sí, exactamente. Ahí lean los Ok, artículos gracias, del licenciado. 75 en adelante, el 78 es el que habla sobre eso, pero ustedes pueden ver que ahí dice la competencia no lo especifica para un territorio, lo especifica todo a nivel nacional. Bueno, Ok, gracias, licenciado. Licenciado, sí, licenciado, disculpe, y no nos puede dar un par de días más para la guía porque está algo larga. no, No sé. la verdad que viene la otra semana, viene el examen y ya no van a poder ustedes estar haciendo porque tienen examen. Toda la semana van a estar con eso y es bastante justo el tiempo que se les da, sobre todo con los compañeros que lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta, ¿verdad? Los días que ustedes pueden establecer y sobre todo, si ustedes escuchan, vuelven a escuchar la clase anterior que les di y esta clase, van a solucionar bien el tema de las medidas cautelares, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando, bueno, lo que requiero que ustedes respondan, ¿verdad? Simplemente es que se sienten, lean detenidamente los ejemplos y pueden darle respuesta a ellos, ¿verdad? Oye. Bueno, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí. Continuamos el día lunes. Próximo lunes que tendremos clases sería el 17, ¿verdad? Y recuerden que el 19 es el examen, ¿verdad? Que ya sería el examen con ustedes, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, pues culmino acá y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, pues espero el día viernes alguna situación que pueda imposibilitar entregar los trabajos o en todo caso, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Verificar sobre los grupos, ¿verdad? Que se hagan los trabajos. Cuídense, oye, feliz noche. Gracias, igual. Gracias, Muchas igual, gracias. Buenas licenciado. noches, Lick. Buenas noches.
Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Cómo se hará esta vez el parcial? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.